Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Van a tener tarea, ¿verdad? Pero esta prácticamente se las voy a dejar el día, creo que el viernes está para ustedes. Pero igual de una vez les voy a anticipar qué hacer. Pero una recomendación es de que sí vayan apuntando lo esencial o lo más importante de todo esto, porque una de las tareas es prácticamente hacer un resumen de lo que se les va a decir el día de hoy. Entonces, sí les recomiendo bastante. Así, prácticamente ya tienen una tarea hecha, solo que le tienen que agregar algunos diagramas o dibujos. Entonces, esa recomendación les daría. Entonces, en el cuaderno de psicobiología, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy va a ser sobre la inteligencia, que prácticamente vamos a hablar sobre lo que es el origen y los tipos de inteligencia. Los tipos de inteligencia que les voy a decir solo va a ser como que una introducción, ¿verdad? No voy a detallar tanto en cada uno, aunque sí vamos a resaltar en la próxima clase algunos tipos de inteligencia que vienen relacionados a lo del curso. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con... Bueno, aquí me hacen una pregunta que antes de iniciar, que es de Daniel Orozco, y dice, ¿el curso sigue unificado con los otros cursos? No, prácticamente solo se unió para realizar el proyecto. O sea, para que ustedes tuvieran, pues, en vez de tener, digamos, de hacer 3 proyectos, solo hicieron uno que relacionaba a 3 cursos. Pero eso solo fue en el caso para evaluar la tercera unidad. Entonces, solo fue para proyectos. Ahorita ya es directamente al curso de psicobiología. Entonces, ahora sí damos inicio. Entonces, posiblemente, tal vez para la cuarta unidad, vuelva a haber una unificación de cursos para evaluar proyecto o para evaluar el curso. Entonces, puede ser que otra vez se vuelvan a examinar de 3 en 1, ¿verdad? O de 2 en 1, va a depender, pero puede ser, ¿verdad? Pero ahorita sí exclusivamente psicología o psicobiología. Entonces, vamos a ver lo que es inteligencia, les decía, y vamos a enfocarnos en lo que es el origen y los tipos de inteligencia. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, una de las preguntas que tal vez nos tenemos que hacer es, ¿cómo se origina la inteligencia? Entonces dice que los seres humanos poseen la capacidad de pensar y de utilizar el lenguaje para comunicarse. Esto es la diferencia entre otras especies. Entonces, nosotros, los seres humanos, pues poseemos lo que es inteligencia. ¿Por qué? Prácticamente porque tenemos esa capacidad de poder pensar y de poder comunicarnos a través de un lenguaje. Ya puede ser verbal o también gestual. Entonces, esta parte de inteligencia nosotros la poseemos y esto es lo que nos hace superior a otras especies. Entonces, también dice que este concepto surge debido a la explicación de nuestro comportamiento, actuación, como un simple mecanismo de respuesta a partir de una estimulación. Ahora, ¿cuándo o a qué se le llama inteligencia? Entonces dice que surge cuando uno quiere explicar algún comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes quieren, pues, o ustedes a alguien, pues, los despide o los saluda, ¿verdad? En la calle. Y aunque ustedes no conozcan a esa persona o no logran identificarla en ese instante, ustedes la despiden también, ¿verdad? ¿Por qué la despiden? Porque simplemente forma parte de ser una cortesía, ¿verdad? De devolver el saludo, o porque es una respuesta que ustedes tienen ante ese estímulo que es que la persona está saludando. Entonces, ustedes están dando una respuesta,
Pero, entonces, ¿cómo se puede explicar este tipo de respuesta? Es porque la inteligencia que usted posee dice que, bueno, usted tiene que saludar, ¿verdad? Porque así se le ha enseñado, es decir, tal vez sus papás le dicen, mira, cuando te saluden, vos también saludas, porque si uno no saluda, pues sería una parte descortés, que uno no devuelva el saludo, ¿verdad? Entonces, no sé si les ha pasado, pero por lo general a mí me ha pasado en algunas ocasiones, es de que a veces uno saluda por respeto, ¿verdad? Y dice uno buenos días, buenas tardes, aun cuando uno no conoce a la persona, pero resulta que esta persona a veces a uno no le devuelve el saludo, ¿verdad? Ya sea porque no escuchó bien o simplemente tal vez la forma de ser de esa persona no da lugar a poder hablar así tan, o no, no es tan amigable, digámoslo así. Entonces uno, bueno, a mí, por ejemplo, a mí me hace como que molestarme un poco, ¿verdad? Porque yo aquí tomándome la molestia de saludar y esa persona pues no lo hace. Entonces, pues esa reacción que uno tiene prácticamente es una inteligencia que uno tiene, ¿verdad? Es una actuación que uno hace ante un estímulo. Entonces, todo esto, pero ahora la inteligencia surge a la explicación de nuestro comportamiento o actuación como un simple mecanismo de respuesta a partir de una estimulación. Entonces, esa actuación o comportamiento que uno hace, pues es una forma inteligente de responder ante ese estímulo. Yo saludo, usted me saluda, ¿verdad? Entonces, es una inteligencia que pertenece a un tipo de inteligencia, ¿verdad? Entonces, inteligencia, por lo general, tal vez se ha como que esquematizado que la inteligencia es una persona que domina las matemáticas, que esa persona sí es bastante inteligente. Y realmente no. Realmente sí tiene una capacidad o habilidad con los números, pero puede ser inteligente en otras acciones o en otras modalidades de su vida. Por ejemplo, tal vez aquí ya me voy a enfocar un poquito más a lo que, tal vez ya voy a como que anticiparme a lo que les voy a decir más adelante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay personas que saben bailar muy bien, tienen buena coordinación con sus manos, con sus pies, entonces también son inteligentes porque tienen una buena motricidad y pueden moverse o desplazarse de una manera adecuada, ¿verdad? Esto aplica, por ejemplo, a los bailarines o incluso también a los futbolistas, porque con los futbolistas pues deben de tener una buena movilidad o habilidad en las piernas, ¿verdad? Entonces, eso es también ser, pues, inteligente, ¿verdad? Entonces, no solamente digamos que inteligente es aquella persona que domina matemáticas, porque no es así. Usted es inteligente, tal vez en unas áreas es mucho más que en otras. Tal vez al hacer una comparación, pues ya se puede determinar mejor, pero no significa que usted no sea inteligente, ¿verdad? Sino al final se desenvuelve mejor en otras áreas y en otras no. Pero igual tiene pues una inteligencia, ¿verdad? Y eso es lo que nos caracteriza como seres humanos y que nos pone pues por encima de otras especies. Bueno, entonces a esto se debe el origen de la inteligencia. A la explicación prácticamente sería a la explicación de nuestro comportamiento o actuación como un simple mecanismo de respuesta a partir de un estímulo. Entonces, eso sería lo que es el origen de la inteligencia. Ahora, ¿qué es inteligencia entonces? Ya miramos cómo es el origen, ¿verdad? Que el origen es a la explicación a esa actuación o comportamiento de estímulos. Así se origina la inteligencia. ¿Cómo podemos explicar ese comportamiento o actuación ante algunos estímulos? Pero entonces, en sí, ¿qué es inteligencia? Entonces, inteligencia dice que es una capacidad mental muy general que implica habilidad para. Entonces, aquí, fíjense que esta palabra habilidad es prácticamente, podemos decir que es una como que algo donde ustedes pues son realmente buenos y lo pueden disfrutar, donde se sienten cómodos. Entonces, dice que es una capacidad muy
o una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar cuando usted es muy tranquilo y puede, pues, ante una situación de crisis, usted pues tiene la habilidad para poder razonar. Significa que usted es muy inteligente, porque usted pues está ante una situación tal vez difícil. Usted tiene la capacidad de analizar y razonar y tomar una buena decisión. Entonces, eso es inteligencia. Si usted también es muy bueno para planificar, para detallar pues esquematizar algún cuadro donde usted, bueno, este día voy a hacer esto, esto, lo otro, y de tal manera, de tal forma, pues usted también es inteligente porque está ordenando de manera adecuada todos sus pensamientos y está delimitando su horario, sus actividades, cómo las va a distribuir. Entonces, toda esa organización significa que usted es inteligente, por lo tanto, puede planificar. Entonces, eso es, pues, ser inteligente, ¿verdad? Y también dice resolver problemas, ¿verdad? Tal vez viene un poco relacionado con lo de razonar. En resolver problemas, pues usted busca alternativas para solucionar alguna dificultad que se le presente. Porque tomemos en cuenta que muchas veces un problema puede tener más de una solución. Esto se da mucho en el caso de matemáticas, ¿verdad? Se les pide que resuelvan un problema de matemáticas, alguna operación matemática. Pero resulta que el profesor pues lo explica de una manera y él lo resuelve de una manera, ¿verdad? Pero puede ser que usted lo pueda resolver de otra manera y al final va a tener el mismo resultado y ese procedimiento pues va a tener congruencia, es decir, va a tener fundamentos lógicos o razonables por el cual dice usted, bueno, tiene la misma respuesta y utilicé procedimientos adecuados, aun cuando no haya utilizado el procedimiento que haya dicho el profesor, pero tiene esa capacidad de resolver problemas. Entonces, muchas veces, pues no precisamente resolver problemas significa que solo exista un patrón, sino en realidad van a existir diferentes patrones para resolver un problema. Entonces, si usted puede resolver problemas, también es inteligente, ¿verdad? También dice, también pensar de forma abstracta, es decir, cuando hablamos de pensar de forma abstracta, prácticamente estamos relacionando a la imaginación, a poder establecer ideas de una forma, pues, digamos, bueno, en el caso de los que están en dibujo en construcción, ellos a veces tienen, bueno, yo llevé un curso que se llamaba dibujo técnico y que nos presentaban pues unos perfiles, ¿verdad? O perfil, planta y elevación, y uno pues tenía que, en base a esas imágenes, pues uno tenía que formar el dibujo, el isométrico, ¿verdad? Entonces, tal vez al ver, digamos, la planta, la elevación o el perfil de ese dibujo, uno tal vez no lo estaba dibujando en sí, ¿verdad? Pero uno en su mente como que iba más o menos armando, estructurando todo eso, cómo iba a estar formado el isométrico. Y lo mismo pasa con los que están en dibujo en construcción, o sea, ellos al realizar un diseño de una casa o la fachada de una casa, pues tienen que utilizar este pensamiento abstracto, ¿verdad? Porque ellos se imaginan, bueno, y si yo pongo de este lado una ventana, o si quito esto de acá, y si lo hago de esta forma, ellos empiezan a imaginar y lo empiezan a crear en su mente. Entonces, al hacer esto, realmente también es inteligencia, ¿verdad? Dice que también es comprender ideas complejas. A veces, pues, de una se derivan otras, muchas más. Esto aplica también mucho a matemáticas, digamos, cuando, digamos, en una operación hay que aplicar tanto conocimiento. En una ecuación, digamos, en una ecuación de segundo grado o de tercer grado, ustedes, pues, pueden aplicar muchas ideas que ya han tenido anteriormente, ¿verdad? Y la idea, pues, es cómo involucrar todo eso que ya saben de una forma, pues, adecuada o más conveniente. Por ejemplo, les decía de matemáticas,
una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Ecuación cuadrática. Se puede resolver tal vez de manera, por medio de fórmula o a través de factorización. Entonces, pero esas ideas a ustedes ya se las han dado anteriormente. Y para establecer la idea, digamos, de factorizar, antes tuvo que saber sumar, restar, multiplicar, que sumar, digamos que puede ser una idea simple, pero ya es la unión de varias ideas simples, por ejemplo, como sumar, multiplicar, restar, dividir, la unión en solo uno ya implica una idea compleja porque está involucrando varias ideas, ¿verdad? Entonces, puede ser que también usted al comprender todas estas ideas e involucrarlas en otro campo, pues también sea muy inteligente, ¿verdad? Aprender con rapidez. Esta también es una forma de inteligencia que al final, pues, hay personas que aprenden rápido y pues, se denomina como una persona inteligente, ¿verdad? Aprender de la experiencia. Uno puede ser inteligente cuando uno, pues, va aprendiendo, como dicen por ahí, de sus errores, ¿verdad? Entonces, cuando uno aprende de los errores o de la experiencia que uno haya tenido, también es inteligente, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, ya no lo voy a volver a hacer porque de esta manera no me funcionó. Entonces, usted está siendo inteligente, está siendo, pues, está aprendiendo de la experiencia. Entonces, eso también es inteligencia. Entonces, si nos damos cuenta, la inteligencia abarca muchos campos de nuestra vida, ¿verdad? No precisamente si alguien dice, vos sacaste 100 en matemática o 90 en matemáticas, sos inteligente. No. Realmente hay personas que tal vez pueden sacar en matemática, tal vez apenas pueden salir, ¿verdad? Con 60, 61, ¿verdad? Pero pueden ser habilidosos o pueden tener otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, pueden ser buenos para el fútbol, pueden ser buenos también para el arte, para el dibujo, son bastante creativos o también son, pues, ordenados. Todo eso implica, pues, o también son muy comprensibles, son personas que entienden a los demás, se pueden comunicar con las demás personas. Entonces, también son inteligentes. Entonces, a veces, pues, solo como que nos enfocamos a decir inteligencia es buena en matemática, no, sino realmente hay muchos campos donde usted, pues, puede ser bueno, por lo tanto puede ser inteligente, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que más bien refleja una capacidad amplia y profunda para la comprensión del entorno, para ser capaz de capturar el significado de las cosas y darles un sentido o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer. Entonces, esto también es inteligencia, ¿verdad? También dice, refleja una capacidad amplia y profunda para la comprensión del entorno y para ser capaz de capturar el significado de las cosas y darles un sentido, o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer. Entonces, esto es inteligencia, ¿verdad? Usted, pues, todo lo que sabe o la experiencia, lo que ha aprendido y cómo aplicarlo en su entorno y cómo poder actuar ante todo eso, pues es una forma inteligente de cómo usted, pues, va a expresar su inteligencia, ¿verdad? Por ejemplo, en una situación de tensión donde hay, pues, hay gritos, hay peleas y, pues, quiera que no, pues, lo empiezan a insultar o empiezan a insultar a alguien que usted quiere, toda esa situación. Puede ser que usted responda de una forma inadecuada, ¿verdad? Pero usted va a utilizar su inteligencia y va a actuar y va a pensar, bueno, si hago esto, en base a mi experiencia puede ser que resulte mal, ¿verdad? O si hago esto otro puede ser que funcione, ¿verdad? Entonces usted va analizando, va razonando y la forma que actúa pues va a ser muy, muy adecuada conforme a su entorno, que digamos en este ejemplo que les estoy colocando pues una situación pues donde hay mucha tensión, peleas y usted actúa de la manera más correcta, que al final pues va a apaciguar o va a menguar que la situación pues se vaya a calmar y por lo tanto pues usted va a actuar de manera pues más coherente y va al final a tener resultados convenientes para usted y para lo del entorno. Entonces eso es inteligencia, está siendo muy inteligente de cómo actuar ante algunos estímulos
y su respuesta pues va a ser la más conveniente para usted y para su entorno. Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que les he mencionado hasta el momento. Bueno, creo que no hay dudas, entonces sigamos. Ahora vamos a hablar sobre el cociente intelectual. Bueno, por beneficio propio y por beneficio de muchas cosas, hay muchas situaciones que son medibles. Por ejemplo, nosotros podemos medir el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo medimos? A través de minutos, horas, días, segundos, semanas, meses, todo esto se puede medir el tiempo. También podemos medir la longitud en kilómetros, metros, centímetros, milímetros, millas, lo que ustedes pues puedan medir relacionado a la longitud. Pero hay situaciones que, por ejemplo, podemos medir nuestro nivel de inteligencia. Y para medir nuestro nivel de inteligencia vamos a necesitar el uso del cociente intelectual para saber qué tan inteligentes somos. Entonces, digamos, pero a diferencia de las otras mediciones, como por ejemplo el tiempo, la longitud, el volumen, el peso, pues estas son algo que sí nosotros pues podemos, prácticamente podemos medir, ¿verdad? En cambio, en este tipo de medición es subjetivo, porque no lo podemos como que agarrar y medir, ¿verdad? Ah, sí, esto tiene tal y tal, ¿verdad? Entonces se vuelve un poquito más complicado. Pero para poder medir el nivel de inteligencia que nosotros tenemos, necesitamos del cociente intelectual, que sus siglas pueden ser la C y la I, que prácticamente es la primera palabra de cada, la primera letra de cada palabra, ¿verdad? Entonces dice que el cociente intelectual, dice, la inteligencia se mide con el cociente intelectual, que se definió en su origen como el cociente entre la edad mental y la edad cronológica del individuo. Es decir, ¿cómo surge este cociente intelectual? Prácticamente surge entre la comparación. Aquí podemos seguir leyendo, es decir, se compara nuestro rendimiento con el de individuos de nuestra edad. Por ejemplo, prácticamente el cociente intelectual es una comparación que se hace de nuestro comportamiento, si se acomoda a nuestra edad cronológica, es decir, a la edad que tenemos. Por ejemplo, hagamos un niño, digamos, de 5 años, de 6 años, puede hacer un tipo de berrinche porque no se le compra algún juguete. Entonces, este niño se va a poner a gritar, a llorar, se va a poner a patalear, se va a tirar en el suelo, porque su mamá pues no le compró, o su papá no le compró un juguete. Pero tomemos en cuenta que es un niño y que tiene entre 5 a 6 años, ¿verdad? Ahora, si usted, digamos, tiene una edad de 17, 18 años y hace ese tipo de actuación, digamos que tal vez no sea un juguete, sino sea, no sé, un reloj, un videojuego o algo, y que usted actúe de una manera como actuó el de niño de 5 años, entonces significa que usted no está acorde a la edad que posee. Entonces su edad mental no es adecuada a la edad que tiene, ¿verdad? Entonces usted no puede hacer ese tipo de cosas porque la edad que usted ya tiene no concuerda, ¿verdad? Entonces a un niño se le puede comprender porque la misma, pues le falta más conocimiento, ¿verdad? Le falta más experiencia. Entonces se le puede como que de cierta manera no tolerar, pero sí comprender porque está actuando así.
Pero si usted actúa así, significa de que su cociente intelectual no está bien, ¿verdad? Su inteligencia no está bien porque según cómo está comportándose, no es adecuada a la edad que tiene. Porque otras personas que tienen la misma edad, digamos, otras personas que están entre 17 y 18 años, no, no actúan de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se define como el cociente intelectual, ¿verdad? Dice que es la comparación de nuestro rendimiento con el de individuos de nuestra edad. Entonces, si usted se comporta como un niño de 5 años al no conseguir lo que quiere, significa que su cociente intelectual no está acorde con la de otros que tienen su misma edad. Entonces, es ahí donde pues, se puede decir que su cociente intelectual pues, es deficiente. Entonces, dice aquí también la mayoría de las personas tienen una edad mental que corresponde a su edad cronológica, ¿verdad? O sea, si, digamos, yo en algún momento pues tuve 13 años, 14 años, fui adolescente y en esa edad pues tuve pensamientos que quizás yo ahorita analizo y digo yo, pues chica, ¿cómo pude pensar de esa manera, verdad? Pero tenía concordancia como pensaban los demás, ¿verdad? Según la edad que tenía. Entonces, algunos se pueden pensar, por ejemplo, cuando uno tiene entre la edad de 13, 12 años, por ahí, tal vez uno no tiene el interés tanto por estudiar. Uno como que tiene otro tipo de pasiones, ¿verdad? Uno tal vez solo quiere estar viendo televisión, haciendo otras actividades que tal vez no tienen tanta importancia, ¿verdad? Cuando usted va pues creciendo un poquito más, ¿verdad? Cuando uno tiene entre la edad de 14, 15, 16 años, pues uno pues tiene como que, uno ya empieza como que prácticamente a sentirse más atraído por el sexo opuesto, ¿verdad? Uno le empieza a gustar alguna persona por ahí, empieza a enamorarse. Entonces, usted tiene prioridades, ¿verdad? Entonces, digamos que a la edad de 15, 16 o 14 años, pues uno como que se interesa más por buscar novia o tener otro tipo de intereses, ¿verdad? Y que quizás no le pone mucha importancia a su estudio, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, él tiene otro tipo de intereses. Pero así también van las demás personas, es decir, las personas que tienen la misma edad de entre 14, 15 y 16, posiblemente también tengan los mismos intereses. Pero hay personas que, digamos, en el caso de personas que tienen 15, 16 años, pero que tienen una responsabilidad muy grande, es decir, son bastante responsables, cómo se expresan, qué es lo que dicen, cómo piensan, pareciera que no fuera de una persona de 15 años, sino pareciera que fuera una persona quizás de 18 años. Entonces, ese es su cociente intelectual, significa que es alto, porque la edad que, mentalmente, la edad que expresa es de una persona de 18, pero su edad cronológica o la edad que tiene es de 15, pero significa que está muy avanzada, es decir, su cociente intelectual es avanzado. Y también, caso contrario, ¿verdad? Que hay personas que tienen 18 años, 17 años, pero que piensan como de 15. Entonces significa que su cociente intelectual está posiblemente deficiente porque no es acorde a lo de su edad, ¿verdad? Por ejemplo, la responsabilidad se marca mucho en lo que es digamos, en la edad de 17 y 18 años, porque cuando uno tenía 11, 12 años, 13 o también de niño, ¿verdad? Por ejemplo, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años en la niñez, posiblemente a uno le tenía que estar diciendo, ¿verdad? Mira, hace esto, mira, no hagas esto, mira, y uno lo tenía que estar ahí, pues, controlando a cada poco, porque uno tal vez, como les digo, tenía otras prioridades. Pero ya, digamos, a la edad de 17, 18 años, uno pues va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimiento y uno debe de ser más responsable. Y al no tenerlas como que, bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? No está acorde a la edad que posee. Entonces dice
la mayoría de las personas tienen una edad mental que corresponde a su edad cronológica. Por eso el CI de la mayoría está alrededor de 100. Bueno, como ya sabemos que el tiempo, el peso, el volumen, la distancia, pues se necesita de una numeración para saber la medición, ¿verdad? Entonces, aquí también para medir el cociente intelectual, pues vamos a necesitar de los números o de medición para poder establecer qué tan bajo o alto está el cociente intelectual, ¿verdad? Entonces, la mayoría está alrededor de 100. Es decir, de que si usted es una persona que promedio, digamos, en su cociente intelectual, una persona promedio, pues va a tener un cociente intelectual de 100 o alrededor de 100. Es decir, por ejemplo, puede ser entre, digamos, 90 o 101 o 99, 98, si tiene esas, 95, pues está como que los números están cercanos al 100, ¿verdad? Entonces significa que está entre el promedio, ¿va? Su cociente intelectual, pues es el normal, digámoslo así, ¿verdad? Es el normal, es el que poseen casi la mayoría, entonces su cociente intelectual, pues no tiene ninguna, pues, ni una alta ni una baja, ¿verdad? Sí, al final está entre sí. Entonces, ese sería el promedio. El promedio del cociente intelectual sería de 100. O los números que están próximos al 100, ¿verdad? Como les decía, 101, 102, o 99, 98, 97, por ahí está el cociente intelectual promedio. Entonces, dice que también hay técnicas de medición del cociente intelectual en función de las características del sujeto. Es decir, existen algunas técnicas de medición, pero va a depender de cómo sea el sujeto, qué edad tenga, si es, por ejemplo, hombre o mujer, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, algunas técnicas, aquí solo les mencioné algunas, sería la escala de Wechsler, que esta prueba puede medir el cociente intelectual total, memoria, el cociente intelectual verbal, es decir, que esta prueba se enfoca mucho para la medición de qué tan capaz es de poder memorizar o de poder hablar, de comprensión, ¿verdad? Y el cociente intelectual manipulativo. Dice que aspectos perceptivos y organizativos. Entonces, este tipo de medición dice que su escala puede manejar o puede llegar a comprender su coeficiente intelectual sobre la memoria, sobre la comprensión y sobre lo organizativo, por separado. O sea que al final, como les dije al inicio, pues la inteligencia puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? No significa que solamente sea una cosa, sino puede ser inteligente de diferentes maneras, cómo actúa, cómo se habla, cómo se expresa. Entonces, si utilizamos esta escala de Wechsler, significa que al final, pues, se puede llegar a tener una medición sobre su comprensión, sobre su memoria, o también sobre el nivel de organizativo que es, ¿verdad? También tenemos la otra escala de Francis Galton. Dice que comenzó a estudiar la relación que existe entre la herencia y la capacidad humana. Además, resultó ser el primero en utilizar las estadísticas para medir las características de las capacidades humanas. Entonces, esta persona prácticamente, esta fue, pues, puedo decir que tal vez fue uno de los primeros que empezó a medir el cociente intelectual, ¿verdad? Entonces, a medida que fueron apareciendo otras escalas de medición, pues se fue mejorando, se fue ampliando, se fue enfocando en otras áreas de la inteligencia, ¿verdad? Y aquí dice que digamos, esta persona o esta escala, dice que estudió la relación que existe entre la herencia y la capacidad humana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si uno toma pues algunos genes heredados de nuestros padres, si eso influye, ¿verdad? Y qué tanto, ¿verdad?
Entonces, también está el de Terman y Binet, que son, pues dice que Terman desarrolló durante la Primera Guerra Mundial un test de inteligencia para ayudar al ejército o a elegir a los nuevos reclutas. Él junto a Binet desarrollaron el IQ test de Stanford-Binet. Las pruebas de coeficiente intelectual estándar en los Estados Unidos que se utiliza hasta la actualidad. Binet, por su parte, desarrolló una prueba para medir la inteligencia en niños de edad escolar. Bueno, entonces, estas dos personas ya prácticamente hicieron una escala, pues, ya que se podía aplicar en diferentes personas, ¿verdad? Se estandarizó este tipo de medición y pues bueno, todavía se sigue usando, ¿verdad? Pero ellos como que estandarizaron. Ya lo dividieron bien, qué tipos de inteligencia van a medir y los estandarizaron. Dice, se orientaron a medir procesos intelectuales más complejos como la capacidad del juicio, la memoria, la comprensión y el razonamiento, poniendo énfasis en lenguaje como principal desarrollador cognoscitivo, algo que no se había hecho hasta el momento. Entonces, ellos, dice que desarrollaron el lenguaje como principal desarrollaron el cognoscitivo, o sea, que también evaluaron ese tipo de inteligencia, ¿verdad? Y que no se había hecho hasta el momento. Entonces, a medida que se iban presentando otro tipo de mediciones, otro tipo de escalas para medir, pues iban surgiendo nuevos métodos, ellos estandarizaron pues un test para evaluar el CI y también pues agregaron, aparte de lo que ya tenían, agregaron y para poder medir también el desarrollo cognoscitivo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los test de inteligencia? Bueno, aquí les mencioné algunos como que prácticamente personas que establecieron técnicas para poder, medir el CI. Wessler, Francis Galton, y también está Terman y Binet. Pero también existen otras personas, pero estos fueron los que yo consideré más relevantes. Pero también existen los test de inteligencia, o sea, que ellos establecieron cómo se podía medir y a través de ellos pues surgen estos test de inteligencia. Por ejemplo, digamos en el caso de test WISE y el WISC, pertenecen a Wessler. Estos test pertenecen a Wessler, es decir, pertenecen a este tipo de escala. Entonces aquí estamos en los test. Entonces vamos a empezar con el test de inteligencia de Stanford-Binet. Ese test de inteligencia tiene fuerte componente verbal y permite obtener un CI en 4 áreas o dimensiones. Dice, bueno, prácticamente, ¿cómo se evalúa o cómo ponen a prueba la inteligencia? A través del componente verbal. Entonces, a través de eso, ellos determinan el CI y lo pueden determinar en 4 áreas, ¿verdad? A través de este test de Stanford-Binet, que pertenece a los que ya les mencioné, dicen que su componente es de forma verbal, es decir, de forma hablada, y se puede determinar 4 áreas o 4 tipos de inteligencias, ¿verdad? También tenemos el test de WISE, que ya les dije a quién pertenece. Dice, permite obtener el CI y además ofrece independientemente el CI manipulativo y el CI verbal. Entonces, dice que en pues ya se tiene 2 tipos de conocimientos, ¿verdad? El CI manipulativo y el CI verbal. Tiene una duración de 90 a 120 minutos. Se aplica a partir de los 16 años. Entonces, prácticamente de test de WISE, uno puede determinar su cociente intelectual en el área de manipulación o también en de verbal y dura 90 a 120 minutos y prácticamente se va a aplicar a personas adultas. Y en este otro, dice que es una adaptación de test
de WISE para aplicarlo en niños. O sea que se tienen los mismos resultados, solo que esta vez ya va dirigido a otro tipo de personas, ¿verdad? Que ya son los niños. Y dice que no permite obtener puntuaciones en 3 escalas, la verbal, la manipulativa y la total. Bueno, aquí, tal vez aquí se me fue, aquí no era no, sino nos permite. Aquí era nos, solo que aquí se me fue, ¿verdad? Aquí es nos permite obtener, que serían las mismas de acá, solo que en esta es para niños y aquí es para adultos, ¿verdad? Porque al final son diferentes, ¿verdad? Tienen diferentes pensamientos, diferentes formas de apreciar su entorno. Entonces, aquí tal vez me faltó la S, no la agregué, pero nos permite obtener puntuaciones que son las mismas de acá. Y también tenemos la batería de Kaufman de evaluación para niños, KABC, que esta es directamente para niños. Fue diseñada con el propósito de evaluar las habilidades de los niños entre 2 años y medio a 12 años y medio. Se resuelven problemas que requieren un procesamiento mental simultáneo y secuencial. Entonces, digamos, la evaluación o el test que se le hace a una persona adulta no va a ser la misma a una persona, pues, que tenga entre los 5 a 12 años, ¿verdad? Que es un niño. Entonces, y se va aplicando diferentes métodos. Y también tenemos el test de Raven o Raven. Dice es un test no verbal, o sea que en esta ya no se habla, donde el sujeto debe describir piezas faltantes en una serie de láminas impresas. Entonces, como por ejemplo rompecabezas, ¿verdad? Entonces, este puede ser un tipo de test. Que al final ya no se vuelve verbal, o sea, ya no se hay que decir, ya no hay que dar explicación de algunas cosas, o cuáles serían las respuestas ante algunas preguntas, sino aquí ya no se hace eso, sino aquí lo que se hace es, pues, le presentan una imagen y usted pues tiene que completar o una frase y tiene que agregar una palabra, digamos, la palabra que hace falta. Entonces, todo eso, pues hace que hace especial este test de Raven, que al final no utiliza lo verbal, sino describe piezas faltantes. Y también el test de matrices. Dice que el test de matrices, esta prueba tiene una gran importancia al pasarla a usuarios que no dominen el idioma, tengan problemas de audición o en la comunicación en general. Entonces hay personas, yo así en confianza les digo que yo no era una persona que me pudiera expresar, sino yo era una persona muy, pues, muy pasiva, podía ser una persona, pues, introvertida. No mucho me gustaba hablar, ¿verdad? Y cuando me tocaba hablar en público, me sudaba bastante, me ponía rojo, me empezaba como que a trabar en la forma que hablaba, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que tienen este problema a un nivel, pues, excesivo, a un nivel más complicado. Entonces, para mejorar su forma de hablar o también su audición, se les puede hacer este tipo de test que se llama de matrices, que pues lo que se trata es pues mejorar o evaluar también su forma de comunicación, ¿verdad? Y dice que se apoya a través de gestos e ilustraciones, ¿verdad? Entonces, es una forma pues o por aquellas personas también que, por ejemplo, no son tan sociables, para aquellas personas que no son tan sociables, perdón, para aquellas personas que no son tan sociables, pues se puede utilizar este tipo de test. Y para ya ir concluyendo, pues vamos a establecer los rangos del CI, es decir, del cociente intelectual, que dice con un cociente intelectual de, si una persona tiene menor a 70, esto es menor a 70,
se habla de discapacidad intelectual, o sea que la persona pues tiene algún tipo de enfermedad mental o tiene alguna, como dice acá, discapacidad intelectual. Si tiene menor a 70, ¿verdad? Si tiene menor a 70 es porque anda algo mal y hay que empezar a tratarlo. Tal vez no es que tengan una enfermedad mental, pero sí tiene una deficiencia y hay que empezar a tratar ese problema y mejorar ese cociente intelectual, ¿verdad? Si es menor a 80, antes era menor a 70, ¿verdad? Ahora es menor a 80, se habla de baja capacidad. O sea que está bien, pero es algo baja, ¿verdad? Preocupa un poco. Si es mayor o igual a 80, hablemos de 81 o 80 también, aquí en este caso puede ser 79, 78. En este caso 80, o igual o mayor a 80, medio bajo. O sea que está entre el promedio, pero un poquito bajo, ¿verdad? Y si está, digamos, entre mayor a... no, perdón, menor a 89, menor o igual a 89, entonces también está en el medio bajo. Si está entre los 90 a 109, está en el promedio, ¿verdad? Lo que yo les decía, que si uno tiene un cociente intelectual de 100, está en el promedio. Pero si usted está alrededor de esos 100, por ejemplo, en 90, pues todavía está 90, 99, 98, 95, 91 incluso, 92, o si está entre los 105, 110 o 109, 108, está en el promedio. Si usted tiene un cociente intelectual, digamos, mayor o igual a 120, se habla de alta capacidad, o sea que usted ya es muy bueno, tiene una inteligencia muy adecuada en este rango, ¿verdad? O si tiene más de 120. 130 se habla de su superdotación intelectual, ya cuando usted es una persona muy, muy inteligente, ¿verdad? Mayor a 130. 131, 132, por ahí, y más, ¿verdad? Significa, si usted tiene, por ejemplo, un coeficiente o un cociente intelectual en lógica matemática, digamos, de 140, significa que usted domina a la perfección lo que es las matemáticas. Bueno, entonces, y los tipos de inteligencia, en la próxima clase les voy a explicar estos que resalté: la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Ahora bien, ¿por qué voy a resaltar estos tres? Porque estos vienen relacionados a lo que es el curso, ¿verdad? Estos hablamos de aspectos y características, pues, de pensamiento, de lo que se involucra lo del curso, y todos estos pues ya son otras áreas, pero que igual son importantes, ¿verdad? Tenemos los de la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial. La espacial prácticamente es lo que ustedes pues estructurar o imaginar, ¿verdad? Crear en su mente. Inteligencia corporal, que por ejemplo los deportistas, los bailarines, los músicos, los que crean música. En el lingüístico, pues abarca prácticamente a los que les gusta escribir y redactar de la mejor manera, que respetan todos los signos de puntuación, tienen un gran significado en cada palabra, buscan la manera adecuada, se buscan expresar correctamente. Y en la creativa, pues son aquellos que las ideas les surgen, que vienen y tienen otro pensamiento y crean ideas y van exponiendo. Entonces son bastante creativos porque van creando nuevas alternativas. Y eso sería, como les dije, en la próxima clase pues voy a explicar este tipo de inteligencias que viene relacionado al curso. En la próxima clase se va a hacer el tema. Las tareas que les voy a asignar el día viernes, creo que es el día viernes, si no voy a rectificar, pero solo es un anticipo, no es que ya se las esté asignando, pero si quieren las pueden hacer. La número 1 es realizar un mapa conceptual, entrelazando términos y palabras entre sí de manera estética y ordenada acerca del tema. O sea que ustedes van a hacer sobre lo que hablamos, sobre esta presentación, sobre esta clase, van a hacer un mapa conceptual muy ordenado, que no se vea la carrera de la mejor manera, utilicen regla o lo que sea. Ustedes sean creativos, pero háganlo
bien ordenado y bien presentable, para tener un punteo completo. Y la segunda tarea, por eso les decía al inicio que mejor fueran escribiendo todo lo que para ustedes parecía relevante o importante de lo que decía o lo que estaba escrito en la presentación. Dice realizar un resumen con ilustraciones de la clase virtual, solo que la diferencia es de que ustedes van a agregarle imágenes a lo que acabo de exponer y lo van a hacer en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, estas son las dos tareas que, como les digo, posiblemente creo que sí no recuerdo bien si todavía el viernes o el jueves, pero esa sería. No, por favor, el mapa conceptual debe de ser a mano, ¿verdad? En su cuaderno. Estas dos tareas en su cuaderno. Esta en su cuaderno. Si ustedes apuntaron todo lo que dije en esta clase o apuntaron lo esencial, ya solo les toca entonces pegar los dibujos o las ilustraciones, ¿verdad? Y ya tienen la segunda tarea ya hecha. Por eso les dije que es importante que ustedes apunten. Bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿Tienen dudas? Bueno, solo voy a tomar una captura acá para los que estuvieron en la clase, y esa va a ser la asistencia. Entonces, ahí estamos, Yair, Elisa, Amelia Ramos. Solo me escriben presente si quieren ahí en el chat para poder tomar su asistencia. Moisés Fuentes, Rocío, López, Daniel Orozco, Sofía Santos, Mike Galvez, Gladys, Ander, Carlos Monzón, Junior, Miranda, por favor. Presente nada más ahí en el chat, por favor, para poder tomar su asistencia. Bueno, si no tienen dudas, la dejamos para ahí. El siguiente tema va a ser ya detallar un poquito la inteligencia intrapersonal, interpersonal y la inteligencia emocional, que viene relacionada al curso que estamos desarrollando, ¿verdad?